Hola, hoy es el Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas de Manglar, según la UNESCO desde 2015. Y en el día de hoy quiero hablarles sobre uno de mis ecosistemas favoritos de todos, un ecosistema en el que he tenido la fortuna de trabajar muchísimas veces y pues que cada oportunidad que tengo voy y los visito. Estos son los ecosistemas de manglar. Estoy seguro que has escuchado la palabra manglar antes, pero ¿sabes qué significa realmente? Para empezar, hay que hacer una distinción entre la palabra mangle y la palabra manglar. La palabra mangle hace referencia a individuos, es decir, son especies de plantas que comparten ciertas características que les permiten sobrevivir al ecosistema costero, o sea, crecer sobre el mar. Entonces, esta palabra hace referencia a una forma individual, a una forma singular, un solo árbol, un solo individuo. Mientras que la palabra manglar hace referencia al ecosistema en general, es decir, un conjunto de mangles que son capaces de sobrevivir en ecosistemas costeros. Una vez aclarado este punto, voy a comentarles por qué para mí los mangles son de las especies más interesantes y más capaces de sobrevivir a condiciones adversas. Según el libro Atlas de los Manglares del Mundo, que es este que tengo por acá, tenemos alrededor de 73 especies distribuidas de forma global, y la mayor diversidad se encuentra en la región Pacífico-Indo-Occidental. En México tenemos la fortuna de tener una muy buena diversidad de mangles, a pesar de que no son muchísimas especies, para la región en la que nos encontramos pues es una buena cantidad. Tenemos 4 especies que se distribuyen por todo el país, que son el mangle negro, el mangle botoncillo, el mangle blanco y el mangle rojo. Y también tenemos otras 2 especies que se distribuyen de forma más específica en Chiapas. También tenemos una variedad de una de las especies, dando un total de 7 tipos de plantas diferentes que podemos encontrar en el país. Al oeste del país podemos encontrar la distribución más norteña de los manglares en toda la región este del Océano Pacífico. O sea que en América del Norte los manglares llegan a su límite de distribución en el país, en México. Sin embargo, en el Océano Atlántico pues llegan hasta Florida, creo que un poco más al norte, entonces ahí sí llegan a Estados Unidos. Pero en México, en el Océano Pacífico, llegan solamente hasta el norte de este país. Si quieren saber más acerca de la distribución de los manglares en el país, pueden visitar o consultar el Sistema Mexicano de Monitoreo de Manglares, una iniciativa muy importante hecha por investigadores muy reconocidos que tiene el objetivo de mapear todos los manglares del país y cada ciertos años sacan una cartografía de estos manglares como para conservarlos y para ver cómo está su dinámica, si están aumentando, si están disminuyendo, qué se tiene que hacer para mejorar su salud. Entonces es una iniciativa muy interesante que deberían de revisar. Bueno, pero regresando a la pregunta principal, ¿qué hace tan importantes o tan especiales a los mangles? Bueno, la respuesta es que estos mangles están adaptados a un montón de condiciones muy adversas si lo pensamos. Por ejemplo, la primera de ellas es que viven en condiciones de inundación, es decir, reciben una gran cantidad de agua con la que tienen que lidiar. Y no solo es una gran cantidad de agua, sino es que es agua salada. Entonces esto lo hace aún más difícil. Estoy seguro de que si tú regaras la planta que tienes en tu casa con agua salada por un par de días, ella moriría porque no pueden tolerar la sal, pueden estarse nutriendo únicamente de agua con sal, pero los manglares sí pueden. Para sobrevivir al agua salada, los mangles han desarrollado 3 características principales que se presentan en varias especies, de mangles, vaya. La primera característica que puede verse en el mangle rojo es la ultrafiltración. Lo que hacen estas plantas es que tienen modificaciones en la raíz que permiten bloquear el ingreso de la sal en exceso. Tienen una capa especial que está modificada y que activamente está evitando el paso de exceso de sal. Esto es muy interesante porque no todas las plantas presentan esta característica. La mayoría de las plantas simplemente absorben toda el agua, aunque tenga mucha sal, aunque tenga compuestos que le van a hacer daño, la absorbe por pura diferencia de presión. Es decir, por cuestiones físicas, la planta absorbe todo como si fuera un popote. Sin embargo, el mangle rojo lo que hace es bloquear activamente. Utiliza energía para evitar el paso de sal en exceso al sistema. La segunda característica que tienen algunas especies de mangle, en este caso el del mangle negro, es la capacidad de expulsar la sal una vez que entra a su sistema, y esto lo hace por medio de glándulas especializadas que se encuentran en las hojas. Es por esto que si tú vas a un bosque de mangle negro
y observas sus hojas, vas a poder encontrar un montón de cristales de sal. Lo que hace es que deja entrar toda el agua con sal a su sistema y posteriormente en las hojas logra expulsarla a través de estas glándulas. Es como nuestras glándulas para el sudor, solo que ellos sudan sal, por decirlo de alguna manera. Por último, el tercer mecanismo, que también me parece muy interesante, es algo similar al anterior. Lo que hace la planta es que deja entrar toda el agua con sal a su sistema, pero posteriormente lo acumula en ciertas hojas, y estas hojas después las amputa a voluntad. De esta manera pues se libra de este exceso de sal que podría llegar a ser dañino para su sistema. Estas características, sin embargo, no son exclusivas de los mangles y también pueden encontrarse en otras plantas halófitas, es decir, plantas que pueden sobrevivir en condiciones de salinidad. Normalmente podemos encontrarlas también en plantas de marisma, que son ecosistemas que están bastante cerca de los manglares. Muchas veces podemos encontrarlos juntos, otras veces nomás podemos encontrar uno u otro ecosistema en las costas. La diferencia principal es la eficiencia que tienen los manglares para trabajar con estos mecanismos, porque los manglares son árboles gigantes, son árboles que pueden llegar a medir hasta 40 metros. Entonces, estas características están llevadas a un nivel impresionante. Las dos plantas son muy valiosas y son muy interesantes, pero a mí me gusta mucho ver los mangles que son gigantes y aún así pueden sobrevivir con estas condiciones muchas veces demasiado adversas. Otra curiosidad de los mangles es sus raíces, que son muy icónicas si me la preguntan, y esto es porque también están adaptadas para sobrevivir al medio marino. En este caso, las raíces pueden ser muy diversas. Por ejemplo, en el mangle rojo encontramos raíces de tipo zanco, lo que hace que algunas personas incluso lleguen a llamarles plantas zancudas, porque parece que llevan unos zancos y que se van a ir caminando. Pues este no es el caso, no se pueden ir caminando. Lo que sí les sirven este tipo de raíces es para anclarse al suelo. Es decir, que la fuerza de la marea, la fuerza de incluso tormentas tropicales no destruya completamente el mangle o no se lo lleven, no arrastre con esta planta. Muchas veces sí pasa, sobre todo mangles que a lo mejor están directamente frente al mar, pues sí pueden llegar a ser arrancados por la fuerza de estos fenómenos naturales. Pero cuando vamos a nivel de bosque, a nivel de ecosistema, son ecosistemas muy fuertes, muy resilientes, porque lo que hacen es desarrollar raíces que están por encima del tallo, es decir, crecen por encima del suelo, a diferencia de las raíces convencionales que podemos ver en la mayoría de plantas, que nada más crecen por debajo del suelo. Estas plantas tienen raíces adaptadas para que al crecer vuelvan al suelo, pero ahora desde la parte de arriba, y actúen como anclas. Esto hace que formen un sistema muy fuerte y muy firme de raíces, y los vuelve, como había mencionado, ecosistemas muy resilientes ante tormentas tropicales, ante mareas fuertes, porque pueden romper con esa fuerza de estos fenómenos naturales. En el caso del mangle negro también tenemos un sistema de anclaje, sin embargo, tienen como un propósito algo diferente. En este caso, presentan neumatóforos, que son raíces, en un principio van por debajo del suelo, pero luego sacan proyecciones hacia arriba que atraviesan el suelo y salen a la superficie. Esto también les ayuda como una función de anclaje, pero tiene un propósito también que es muy llamativo. El propósito de estas raíces, que pueden ser capaces de salir del suelo, que no se encuentran por debajo de la tierra, también es para respirar, porque estas plantas crecen en ecosistemas inundados y el agua no es muy buena para dejar que los gases fluyan libremente. Entonces, si uno intenta respirar bajo el agua, obviamente se va a morir, porque no puede llegar al oxígeno. Lo mismo pasa con las raíces. Las plantas necesitan el oxígeno para obtener energía, y si bien ellas pueden crear el oxígeno, ellas pueden hacer fotosíntesis para producir oxígeno y luego utilizarlo. Esto lo hacen en la zona aérea, ¿no? Principalmente en sus hojas. Sin embargo, las raíces también necesitan oxígeno para producir energía y seguir construyéndose, seguir absorbiendo nutrientes, etc. Y este oxígeno normalmente en la tierra pueden obtenerlo porque la tierra tiene cierta porosidad, es decir, ciertos espacios por los cuales el aire puede transitar y puede llevar oxígeno hacia la raíz. Sin embargo, en ecosistemas costeros que están inundados constantemente, el agua hace que evite el paso del oxígeno tan libremente, y la raíz no puede tener mucho acceso al oxígeno. Cuando baja la marea, queda un suelo muy compactado, lo que hace que una vez más sea muy difícil que el oxígeno atraviese y llegue hacia la raíz, por lo que los mangles han desarrollado una estrategia muy interesante, que es la de utilizar sus raíces aéreas para poder obtener oxígeno y llevarlo a la raíz subterránea.
Esto lo logran porque estas raíces están construidas de una forma muy específica, tienen un tejido muy especial que hace que las células estén más separadas entre sí, y esto logra que el oxígeno y el aire pueda pasar a través de estas raíces. Sin embargo, también puede hacer que otros gases puedan atravesar desde la atmósfera hasta el suelo, hasta la parte subterránea del suelo, pero viceversa. Entonces, esto también tiene un papel interesante en la producción y absorción de gases de efecto invernadero, de lo cual hice una tesis, de la cual les hablaré en un próximo video. Una de las dudas que tenía cuando empecé a estudiar los mangles era cómo podían sobrevivir en sus primeras etapas de vida, cómo podían reproducirse y dejar que los mangles que son pequeños, los mangles que acaban de germinar, sobrevivan en condiciones tan adversas, porque si bien recordamos, está la marea, está la gran cantidad de sal, entonces esto no puede ser bueno por una planta que acaba de germinar. Aquí también encontré varias curiosidades que hacen que estas plantas puedan sobrevivir aun cuando son pequeñas. La primera curiosidad es una característica de los mangles que se conoce como vivipariedad. En el caso de las plantas pueden germinar aún estando atadas a la planta madre. Es decir, se encuentran dentro del fruto y ahí mismo germinan y crecen hasta cierto punto y después ya pueden ser soltadas para que comiencen su vida, ¿no? Pero esto no pasa normalmente en todas las plantas. Lo normal o lo común es que la planta produzca un fruto y ese fruto contenga el embrión de la planta que después va a germinar, pero una vez que se ha separado de la planta madre. El fruto se separa, se cae sobre el suelo y ahí empieza a germinar, o se lo lleva un animal, se lo come y las semillas las expulsa y eso hace que puedan crecer. En el mangle no pasa eso, porque las primeras etapas de vida son cruciales para estas plantas y no pueden pasarlas en condiciones de alta salinidad porque sería muy adverso y no sería viable. A esta planta germinada que ya creció un poco, aún atada a la planta madre, se le conoce como propágulo y tiene una forma muy particular en el mangle rojo. Esta forma del propágulo en el mangle rojo tiene varias características. La primera de ellas es que le permite flotar. Esto es muy interesante y muy bueno para esta planta porque lo que va a hacer es que pueda distribuirse con un poco más de libertad, por decirlo de alguna manera, va a flotar sobre el agua hasta llegar a cierto lugar en el que pueda sobrevivir, que tenga condiciones ideales y ahí puede anclarse y continuar creciendo. Algunas especies de mangle pueden tener propágulos que duran hasta un año, en el cual van a estar flotando y van a seguir siendo viables. Después del año ya no van a ser viables, ¿no? Pero es un periodo muy largo para una planta que va a estar flotando y todavía no va a tener una absorción de nutrientes de parte del suelo. Otra característica interesante de estos propágulos es su forma, ya que en una parte tienen como una mayor cantidad de masa que les va a permitir actuar como ancla una vez que encuentren un sitio idóneo para crecer, y esto va a hacer que sea más fácil que se anclen al suelo y comiencen a desarrollarse, y es otra característica que tienen de adaptación al ecosistema costero. Todas estas características hacen que los mangles sean un ecosistema muy complejo, con una estructura muy interesante y que sobre todo tengan la característica de poder albergar una gran biodiversidad de un montón de animales y un montón de seres vivos que van a sobrevivir gracias a las características de los mangles, ya que forman un montón de microecosistemas, por ejemplo entre las raíces de los mangles o en la copa de los árboles o en la laguna costera alrededor de ellos. Crean un ecosistema muy complejo y muy diverso que alberga tanto biodiversidad de la zona costera, del mar, como de la tierra. Entre estas características o entre estos animales que puede albergar se encuentran una comunidad muy grande de aves. Es muy común encontrar decenas de especies de aves en ecosistemas de manglar y son aves que no nada más viven ahí. Hay aves que incluso vienen de sus rutas migratorias, que a lo mejor no es su destino final el manglar, pero lo utilizan porque ahí tienen un montón de ventajas. Ahí pueden obtener alimento, ahí pueden obtener refugio, ahí pueden anidar incluso. Entonces son ecosistemas muy importantes para las rutas migratorias gigantes de las aves. También podemos encontrar una gran biodiversidad de cangrejos, de peces, de camarones, de pulpos. Podemos encontrar también almejas, ostiones, entre otros. Esto hace que las costas no solo sean ecosistemas muy importantes desde un punto ecológico, sino que también sustentan un montón de personas. Pueden ser la fuente de ingresos de muchísimas personas que dependen
de estos animales, pues para la venta, para la compra, para la alimentación. Entonces, pues son ecosistemas también muy importantes para nosotros como sociedad. Por eso es importante cuidarlos. Además de que son una fuente de empleo, de alimentación, de importancia ecológica, pues también pues son sitios en los que es importante ir para pues la recreación, para esparcimiento, para poder despejarse pues del día a día. Son ecosistemas muy hermosos, muy bonitos, e incluso pues hay mucho ecoturismo alrededor de estos ecosistemas por su gran diversidad y las cosas tan maravillosas que puedes encontrar en ellos. Por último, me gustaría mencionar que estos ecosistemas también actúan como barreras naturales ante fenómenos como pues las tormentas tropicales o pues las mareas que son muy fuertes. Entonces, estos ecosistemas, como había mencionado antes, son capaces de romper toda esa fuerza que viene, toda esa fuerza destructiva que a veces llega a las costas y pues pueden aumentar las posibilidades de sobrevivir los pueblos, las ciudades que se encuentran detrás de estos ecosistemas, por lo que pues son muy importantes también por eso. Ya para terminar el video me gustaría cerrar diciendo que si bien estos ecosistemas son muy resilientes y muy capaces de sobrevivir a muchísimas cosas, no hay que dejarlos a su suerte. En las últimas décadas se han perdido miles y miles de hectáreas de mangles alrededor de todo el mundo, y México pues no es la excepción. Entonces, en este día de la conservación de los manglares, pues los invito a reflexionar al respecto, a investigar, a saber un poquito más de los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor y pues ponerles mucha atención. Muchas veces hay campañas de conservación en nuestros ecosistemas pues que se encuentran cerca de nosotros. Es importante apoyarlas, es importante exigirle al gobierno pues mejores recursos o mejores condiciones para pues los manglares que se encuentran a nuestro alrededor, porque pues al fin y al cabo son ecosistemas que no solo son muy biodiversos y muy importantes desde un punto de vista ecológico, sino que al final de cuentas pues dependemos mucho de ellos para nuestra supervivencia. Entonces pues los invito a que aprendan un poco más de los manglares que se encuentran en zonas cercanas a donde ustedes viven. En la mayoría del país, sobre todo en el sur, pues los manglares quedan bastante cerca, las costas se encuentran bastante cerca y es muy importante pues acercarnos a ver cuál es nuestra riqueza natural. Si les gustó el video, pues les invito a suscribirse, seguiré subiendo contenido sobre ciencia. Pues a mí me gustan mucho los mangles, entonces probablemente hable 1000 veces de mangles también en este canal. Y pues los invito a que en los comentarios me hablen sobre las zonas de manglar que están cerca de donde ustedes viven. Me interesa conocer pues diversas zonas de manglar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el norte del país tenemos mangles que son muy diferentes a los del sur del país. Son más pequeños, son un poco más densos, pero pues cada uno tiene pues mangles distintos en la región del país en la que vive. Así que pues les agradezco mucho por ver este video. Los invito nuevamente a suscribirse, a darle like y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.